Sí me lo compraría porque es un SUV, pero manejo es casi como de un hatchback. Muy dinámico. Disfruto mucho los manejos de los hatchback y de los sedanes. Ese sería un punto que me gusta bastante y también está muy bien ensamblada. Creo que se siente muy sólido y eso me habla de que va a envejecer muy bien. ¿Por qué no me lo compraría? A pesar de que mejoró su motorización, ya siento que le queda un poco corto, sobre todo en carretera. Siento que me quedo debiendo un poquito. No tanto velocidad final, porque logra una muy buena velocidad final. Si has vivido abajo de una piedra y no conoces el contenido de Manuela Vázquez, chéquenlo, mi gente, vale muy bien la pena. Muchas gracias, Manu. Me parece un vehículo excelente en la primera configuración, el equilibrio que da en manejo, caja doble embrague, que yo sé que ya hay pensamientos encontrados, pero el manejo es buenísimo, más espacio, mejores acabados que el segmento de abajo, además de también la seguridad, los asistentes avanzados que da de serie. Segunda configuración la consideraría solamente en la versión de 3 filas, ya que lo que agrega en confort en equipamiento creo que resulta secundario a lo que ya da la primera versión. Si realmente estoy buscando el espacio, la atención postventa que da la marca y también el manejo que ofrece, la veo como una muy buena opción y no la compro si priorizo desde versiones más abajo tracción integral, por ahí está RAV4 o algún capricho con otra marca. El segmento me parece, hay rivales fuertísimos. Abrazos, saludos a la familia, gracias por tomar la llamada. En mi opinión, Volkswagen Tiguan es uno de los SUVs compactos que tiene tamaño casi de SUV mediano, con la mayor cantidad de espacio y excelente rendimiento de combustible, pero no es perfecto y hay algunas cosas que su competencia sí tiene que Tiguan no tiene. Para ser exactos, Tiguan tiene 4 versiones y la versión intermedia, la Comfort Line, tiene opción de tercera fila de asientos para un total de 5 sabores de Tiguan distintos para elegir. Pero la motorización más poderosa solamente está disponible en la versión tope de gama por 800,000 pesos o casi $40,000 norteamericanos. Su principal competencia es Mazda CX-5, pero solamente la versión intermedia y tope de gama están dentro del rango de precios de Tiguan. CX-5 cojea en el tema de espacio, no es tan amplia y tampoco es tan ahorradora como el Volkswagen Tiguan. Su siguiente competidora es Toyota RAV4. A partir de la segunda versión es que se compara en precios con Volkswagen Tiguan. A su favor, RAV4 también tiene una versión con tracción en las 4 ruedas que cuesta un poco menos que el Tiguan con 4Motion, e incluso hay una RAV4 híbrida, lo cual convierte a la RAV4 en el SUV más eficiente en ciudad en este segmento y rango de precios. Cuenta con 7 bolsas de aire y tiene las asistencias avanzadas de manejo, pero el SUV rey, amo y señor por muchos años fue Honda CR-V, que también compite con Volkswagen Tiguan, y ahí sí tengo que decir que yo creo que CR-V es la competencia más seria de Volkswagen Tiguan. Tiene un motor 1.5 litros, casi del mismo tamaño que el Tiguan, pero cuenta con más caballos de fuerza y más torque. El manejo de CR-V es excepcional y el espacio también es muy bueno, pero CR-V puede llegar a ser más cara que Volkswagen Tiguan, lo cual nos lleva al siguiente rival, que es la Hyundai Tucson, que tiene un diseño único. Una vez que la ves en la calle y se te mete en los ojos, no hay manera de no verla. A su favor, Hyundai Tucson tiene 7 bolsas de aire, pero las asistencias avanzadas de manejo, como el frenado inteligente de mitigación de colisión frontal y el control crucero adaptativo, solo vienen para la versión tope de gama. Y es así que llegamos a posiblemente el SUV más completo, pero no el más amado, y esa sería la Ford Escape, que solo hay una versión, es híbrida, es muy eficiente de combustible, tiene un montón de asistencias de seguridad, cuenta con 9 bolsas de aire y es posiblemente la que más asistencias avanzadas de seguridad tiene y ofrece por su precio. Pero ese es justamente el talón de Aquiles de Ford Escape, que solamente hay una versión y solamente hay un precio, y ese precio se sale del presupuesto de la mayoría de seres humanos. Y el último de los rivales, la Nissan X-Trail, que ha sido completamente rediseñada, más espacio, mejores líneas, más elegancia, asistencias avanzadas de manejo en todas las versiones, pero con el motor natural aspirado puede no llegar a ser tan eficiente como el Volkswagen Tiguan. Ahora, ya sé que hay una X-Trail e-Power, pero la X-Trail e-Power, debido a sus características y precio, es tema de otro video. Entonces, ¿qué rayos tiene el Tiguan de especial y por qué vale la pena comprar uno? Es una buena pregunta.
Lanzamos una encuesta y ustedes nos preguntan. Víctor Sebastián, solo quiero saber si la cara feliz en el volante es parte de su nuevo estilo. Un poquito, un poquito. Amit Santos López, saludos, pero una pregunta. ¿Por qué no ha cambiado en ningún aspecto físico tecnológico el Tiguan 2023? Lo que sí te puedo decir es que Volkswagen tiene sus modelos con pautas de estilo y diseño unificada. Supongo que es una estrategia de la marca. César Ballesteros, ¿incluye alguna mejora relevante o es principalmente una actualización visual? Lo segundo, César. Reina Ayala, amigo Gonzalo, ¿qué kilometraje por litro rinde realmente? Saludos desde Chetumal, Quintana Roo. El rendimiento promedio, de acuerdo con datos estadísticos, es de aproximadamente 10.6, 10.7 kilómetros por litro. Pero sí llega a haber usuarios que les da los 17 kilómetros por litro. Y por el otro lado también hay personas que les da solo 6 kilómetros por litro. Juan Franco, ¿recomiendas la versión Trendline y Comfortline por su precio contra la competencia? Sí, de hecho serían las versiones para mí que más tienen sentido en cuanto a costo-beneficio. Marcos Jair Martel Galindo. Hola Gonzalo, me gustaría que incluyeras mi pregunta, lo estamos haciendo. No sé por cuál irme, Tiguan en su versión tope o nueva Honda CR-V Turbo Plus. La respuesta es muy fácil. Si necesitas la tracción en las 4 ruedas, vete por el Tiguan. Si no necesitas la tracción en las 4 ruedas, CR-V es un productazazazo. Ya dependerá de ti. Omar Covarrubias Mendoza, ¿crees que la R, la 2.0 Turbo, se pueda llevar a los 310 caballos de fuerza con solo reprogramación? No sería una buena idea. Posiblemente si le exiges mucho se los puede sacar, pero es muy probable que la truenes. Por lo menos necesitaría un Stage 2 y no tengas que preocuparte porque se te vaya a romper. John Brian Quiñones Sánchez. Hola Gonzalo, ¿mejoraron la suspensión y la potencia? Saludos desde Perú. No, todo sigue estando más o menos igual que la del año pasado, si a eso te refieres. ¡Wow! Oficialmente estoy sorprendido con esta cantidad de espacio. Los respaldos son abatibles 60-40, una gran capacidad de carga que yo creo que fácilmente cabe un refrigerador, cabe mejor de lo que se espera. Aún levantando los respaldos, el techo en la cajuela es cóncavo, de las cajuelas más amplias del segmento fácilmente. En cuanto a calidad de la resolución, diría que es una calidad media, sin embargo tiene buena nitidez. Ahí está. Vamos a probar los sensores delanteros. Ahí están. El aire acondicionado es manual. Me gusta que tenga perillas, pero me extraña que no pueda seleccionar la temperatura específica en grados. Por acá abajo, 2 puertos USB-C, un toma corriente de 12 voltios, freno de mano eléctrico, sistema auto hold. En general el diseño es muy limpio, muy elegante. Es fascinante la sensación de conducción porque es un vehículo grande por dentro. Hay quienes pueden opinar que el motor le queda demasiado chico, pero yo no estoy de acuerdo porque Volkswagen hace un trabajo excelente en sacarle torque, o sea, fuerza, al motor desde bajas revoluciones donde realmente lo necesitas. Jalo la palanca hacia abajo, pongo modo Sport, pata a fondo, mira, ahí está el empuje. No le tiembla la biela a la hora de acelerar. Regreso a drive regular. Comparado con sus rivales, Tiguan es posiblemente el que tiene el motor que brinda buena potencia pero máxima eficiencia de combustible si no incluimos a los híbridos. Otra cosa que sorprende, además de lo robusto y lo grande que se siente, es que se planta muy bien. La suspensión tiene buena firmeza para plantarse con buen aplomo. El tamaño de las ruedas, la rigidez del monocasco, todo eso le da una sensación de conducción muy estable y te transmite muchísima seguridad. Y me fascina que aún en modo drive regular, tantito que piso el acelerador y empuja aún de subida. Lo que sí extraño es que no veo el tacómetro acá arriba. Cualquiera pensaría que se sentiría pesado, pero no. La dirección de hecho es bastante suave a bajas velocidades y se pone un poquito más firme cuando ya vas a velocidad de autopista sin que sea dura. Pero lo que más me gusta es modo manual, bajo a tercera, segunda, pata a fondo y acelero con todo el torque. Tercera, cuarta. Está súper bien, la responsividad no te la esperas. Las asistencias de seguridad de cajón, control de tracción, el control de estabilidad, todo eso está. Excelente calificación en las pruebas de impacto, 6 bolsas de aire, así como las asistencias electrónicas que ya vimos. Modo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Ok, ahí está el empuje. ¡Oh! Y ahí está el empuje extra. No es violento, no te da latigazo, pero sí se siente el torque, sí se siente el empujón, 100 kilómetros por hora fácilmente. Los frenos,
jalando con tocho morocho. Y cuando vas en carretera es exactamente la misma historia. Creo que lo único es el tema de la velocidad tope. No esperes que Tiguan te lleve a los 200 kilómetros por hora. Sin embargo, con estas capacidades bastan y sobran. La mayoría de autos de la marca tienen muy buen manejo para su precio. Y eso, junto con la seguridad, prestaciones, ahorro de combustible y durabilidad con buen valor de reventa, los hace una muy buena opción de compra.